Si ustedes tienen sus Biblias abiertas allí en el Salmo 22, que bien Cristian leyó hasta el versículo 11, hoy voy a predicar todo el Salmo y voy a hablar del desamparo y la vindicación del Mesías. El Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él ha vencido al mundo. Y eso significa que en muchos sentidos nosotros, como Él, debemos sufrir y seguir sus pisadas. Eso es algo que está garantizado solamente por el hecho de vivir la vida cristiana. Sin embargo, hermanos, para todos aquellos quienes están en Cristo, tienen que pensar que con seguridad jamás van a experimentar el desamparo del Padre. Porque fue eso lo que vivió justamente Jesucristo en la cruz. Y lo hizo para que nosotros podamos tener una relación con Él en la que jamás podremos ser desamparados como Él lo fue en ese momento. Podría decir incluso que aquellos que pasarán una eternidad en el infierno sin Dios y desamparados por Dios, tampoco podrán decir lo que significó el desamparo de parte del Padre hacia su Hijo, porque ellos no tienen y nunca van a tener una relación con Dios como la tuvo su Hijo Jesucristo hacia Él. Una relación entre un padre y un hijo. Y este salmo es un salmo, como bien ustedes saben, escrito por David. Dice allí, antes de que comience incluso el salmo, si usted tiene o ha tenido la oportunidad de revisar la Biblia hebrea, se dará cuenta de que los subtítulos de los salmos son parte del canon y es allí donde comienza el primer versículo de cada salmo. Y es allí en donde se nos dice que esto fue escrito por David al músico principal sobre Ajelet Zahar. Ajelet en hebreo puede ser traducida como una cabra o un venado, o también como un cervatillo. Y el Zahar es la madrugada o el amanecer. Entonces podemos entender que esta melodía es conocida de la época como la sierva de la aurora. Así lo traduce por lo menos una versión como la NBI. Otras versiones también traducen a Ajelet como estrella. Y por lo tanto, la melodía era llamada la estrella de la mañana. Seguramente era una canción matutina que se cantaba a Dios durante la madrugada antes de que saliera el sol. Y una tercera opción, aunque obviamente es menos probable, es que Ajelet fuese fuerza o ayuda. Y se solía relacionar esa palabra con el verso en donde el salmista dice que Jehová es la fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Decir algo más que esto, hermanos, es solamente especular y quizás entrar en algunas conjeturas, pero lo cierto es que el músico debía retratar con sus instrumentos el sufrimiento del Mesías y al mismo tiempo la vindicación del Mesías. Él debía, como dice este salmo, sufrir, pero también vencer la muerte y tener la victoria. De hecho, varias versiones, entre la Reina Valera, por ejemplo, titulan este salmo como un grito de angustia y un canto de alabanza. Entonces podemos decir que en el salmo están presentes estas dos cosas. Por un lado, la humillación y por el otro lado, la exaltación. Es por eso que yo titulé este sermón como desamparo y vindicación del Mesías, porque el Mesías es entregado a sus enemigos, es entregado a la muerte, pero también es vindicado cuando se le restituye la vida. Por lo tanto, no solo podemos hablar de la humillación y exaltación que en cierto sentido también experimentó David, sino también podemos hablar de la muerte y resurrección, que es lo que experimentó Cristo. Recordemos que en cierto sentido David era el ungido de Jehová, porque fue ungido por Judá para ser rey sobre la casa de Judá. Eso es lo que nos dice el segundo libro de Samuel, allí en el capítulo 2. Y más tarde, los ancianos de Israel vendrían a David en Hebrón y harían un pacto con David, ungiéndolo nuevamente ahora
como rey sobre toda la nación. Eso está también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Como ungido de Dios, David padeció muchos sufrimientos y de esta manera prefiguró al Mesías, o hasta cierto punto se identificó con él. Si ustedes van al libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, en el verso 29, luego del Pentecostés, ya finalizando su primer sermón, el apóstol Pedro dice lo siguiente: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí lo que está haciendo Pedro es citar el Salmo 16, eso es algo que no debemos ignorar, pero el hecho de que David haya desempeñado una labor profética en sus escritos acerca del Mesías, considerando lo que Dios le había prometido en cuanto al Hijo que afirmaría su trono y afirmaría su reino para siempre, es entonces que David pudo anticiparse a sus tiempos y habló de la resurrección, que es algo que no solamente habla el Salmo 16, sino también el Salmo 22 y otros salmos mesiánicos también escritos por David. Ahora, con esto no quiero decir que David no haya experimentado sus propios sufrimientos. Nosotros día a día escuchamos los devocionales acerca de los salmos y David padeció muchos sufrimientos. Pero en ocasiones sus escritos tienen un alcance que quizás pudiera ir mucho más allá de su propia experiencia, sobre todo cuando hablamos de escritos proféticos como este que se encuentran en el Salmo 22 y están relacionados con el Mesías. En este salmo se nos narran los sufrimientos del Mesías y su posterior gloria. Y el Mesías se identificaría como el protagonista de este salmo al citar sus primeras líneas desde la cruz. Mientras él colgaba allí, Jesús expresó estas palabras en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El escritor Pablo Hoff ha observado que en los evangelios, los relatos de los evangelistas son escritos con la pluma de un testigo ocular que ha visto la crucifixión y los padecimientos del Señor. Pero en el Salmo 22 se narra desde el punto de vista de aquel que experimenta esos padecimientos. Él dice: el Salmo nos da una visión de la angustia intensa, humillación y dolor insoportable del Mesías. Fin de la cita. Como podemos ver, los escritos evangelistas tienen un propósito evangélico y tenían una audiencia específica y una ocasión particular que los motivó a ellos a escribir los evangelios. Pero a diferencia de esto, los salmos, en principio por lo menos, eran escritos poéticos mucho más íntimos, que se recopilaron como una colección de oraciones y canciones inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, la única audiencia es Dios, la única ocasión eran los sufrimientos del salmista y el único propósito era derramar su corazón delante de Dios para que Dios pudiera salvarle de su angustia. De forma tal que los eventos de la cruz que se describen en el Salmo son como un diario de vida, podríamos decirlo, en donde el protagonista nos cuenta su aflicción en primera persona. El predicador Carlos Spurgeon, conmovido y envuelto en este poema, dice lo siguiente: esta es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor, el testimonio de sus palabras al morir, el vaso que recoge sus últimas lágrimas, el recordatorio de sus gozos al expiar. Ante nosotros tenemos una descripción de las tinieblas y la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y la gloria que siguió después de ellos. Fin de la cita. Entonces, en primer lugar, quiero hablar del desamparo del Mesías. El desamparo del Mesías. Y él
sintió principalmente dos tipos de aflicción. Una era espiritual y la otra aflicción es física. Hablemos entonces de su desamparo en cuanto a la aflicción espiritual que él sintió. El Salmo comienza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son dos preguntas y esta es la primera. Y aquí se deja en evidencia el abandono del Mesías. Es un rechazo de parte de Dios hacia su Hijo, con quien tenía una plena comunión desde la eternidad y con quien disfrutaba cara a cara del amor más perfecto y pleno que jamás alguien pudo una vez experimentar. Sin embargo, ahora Dios guarda silencio y deja a su Hijo en manos de los hombres para sufrir los tormentos de la cruz. Si ustedes van al Salmo 10, vemos que se hace una pregunta similar. En el versículo 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de tribulación? Aquí el salmista es descrito como alguien, los enemigos del salmista es descrito como alguien cuyos caminos son torcidos, allí en el versículo 5, como quien tiene muy lejos de su vista los juicios de Dios. El enemigo del salmista dice en su corazón, en el verso 6, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. En el verso 9 piensa que acecha en oculto, el enemigo acecha en oculto como león desde la cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. El Salmo 13 también hace una pregunta allí en el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, si podemos observar, estos salmos tienen en común el silencio de Dios. Dios observa distante al salmista y lo deja en sus sufrimientos para que él guste del dolor y su fe y su dependencia en Dios sean probadas. Sin embargo, si ustedes leen completo el Salmo 10 y el Salmo 13, vemos que incluso allí el salmista guarda cierta esperanza en que Dios le libre de sus enemigos y le restituya al lugar hasta el que tenía antes de experimentar el sufrimiento. El salmista se muestra impaciente, pero aún espera en Dios no poder conocer la muerte sin antes fortalecer el corazón y regocijarse en la salvación de Jehová. Pero en el Salmo 22, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Cristo en penumbras. Vemos al Cordero ensangrentado, hollado en medio del fuego. Allí estaba en el sacrificio de la cruz. Dice el Salmo que su corazón es como la cera que se derrite en sus entrañas y la lengua se le pega al paladar. Han sido horadados sus manos y sus pies. Sabemos que en más de una ocasión a David se le restituyó su vida y alcanzó misericordia sin llegar a conocer la muerte. Dios le libró de Saúl, de Absalón, de Seba y de sus enemigos. Pero ¿qué hay de aquí en esta hora del Mesías? ¿Qué hay del Mesías? Al menos no alcanza un grado de gloria ni restitución, sino hasta después de su muerte. Y en la muerte tuvo que sufrir los vituperios de los pecadores y el abandono de su propio Padre. Este es el último aliento del Mesías y Dios aún así no se pronuncia. Incluso aquí no hay palabras de consuelo para él, solamente silencio y abandono. Él confió en Dios, clamó a Dios, tal como los padres de la nación también lo hicieron, y ellos también encontraron su liberación. Los padres no fueron decepcionados, pero él, en cierto sentido, no fue escuchado por el Padre, no fue librado de su aflicción y no recibió liberación.
Jesús exclama allí desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Evangelio de Mateo cita estas palabras haciendo la pregunta en arameo. Dice Mateo que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Pero algunos de los que estaban allí al oírlo pensaban que estaba llamando a Elías. Dice el Evangelio de Mateo que al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, poniéndola en una caña y le dio de beber. Y Marcos agrega que burlándose de él, decía, veamos si Elías viene a bajarle. Y otros también gritaban lo mismo. Recordemos que cuando Jesús fue crucificado, el título de la causa de su crucifixión era el Rey de los Judíos. Las Escrituras enseñaban que Elías vendría primero como precursor del Mesías para establecer su reino. Y por eso en un tono de sarcasmo, en un tono de burla, ellos se reían del Señor, diciendo, veamos si Elías viene a bajarle. Los soldados romanos no tenían por qué conocer esa profecía, ellos tenían otra cultura y otra religión, pero había un dicho popular que decía que Elías vendría primero a socorrer a aquellos que estaban en aflicción. Vendría a rescatar a los piadosos que estuviesen en apuros. Así que, independientemente de lo que hayan tenido en su mente, vemos que con todo esto, en su agonía, Jesús estaba siendo ridiculizado, con chistes, con burlas. Y a esto se refiere el texto cuando dice que todos los que me ven me escarnecen y estira la boca, menea la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y también allí en el verso 13 dice que abrieron su boca como león rapaz y rugiente. La segunda pregunta que aparece allí en el versículo 1, podríamos decir que es un paralelismo sinónimo, donde el pensamiento de la primera pregunta se repite ahora en la segunda, pero es dicha con otras palabras. Y dice allí, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Noten que el ¿por qué es la pregunta? Sin embargo, no debemos por qué relacionarla con un corazón pecaminoso que guarda rencor o algún deseo de venganza hacia sus enemigos. No podemos relacionarla tampoco con alguien que se muestra rebelde al sufrimiento. En la hora de la muerte, Cristo nunca desesperó. Él no se arrepiente de haber aceptado la comisión de morir por sus hermanos. No hay impaciencia en sus palabras. Tampoco Jesús busca dar término a sus padecimientos como si fuera un Cristo melancólico, sino que solamente hay una cosa que le envuelve, y es la angustia. Y su angustia estaba en habérsele negado ver en esa hora el rostro de su Padre. Él anhelaba la compañía del Padre, pero tuvo que conformarse con su ausencia, con el desamparo y con la soledad. Sus heridas y sus flagelos, sin duda sabemos que fueron dolorosos, pero solamente estas cosas acompañaron su verdadero dolor. Y su verdadero dolor era la ausencia de Dios. Sus flagelos eran invitados que buscaron presionarlo físicamente para turbarlo y para sofocarlo. Pero como ya he dicho, su verdadero dolor en esa hora estaba en la falta del Dios de su salvación. Ahora quiero que pongan atención porque, considerando lo que ya he dicho, lo que sigue a continuación es entender el por qué. ¿Por qué Dios le dejó desamparado en esa hora? Y es necesario que leamos los siguientes versículos que vienen a continuación, que dicen,
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. La manera en la que Dios se dio a conocer a Israel en su santidad fue a través de las obras poderosas que Dios realizó para liberar a su pueblo. Podríamos memorar, por ejemplo, lo que sucedió cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto y fueron llevados hacia Canaán para ser un pueblo santo, apartados para Dios. Ellos debían conmemorar la fecha en la que Dios los liberó de la tierra de Egipto, porque el poder con el que Dios se dio a conocer en esa liberación fue la forma en la que ellos llegaron a entender la santidad de Dios. Fíjense que la ley levítica en el capítulo 11, versos 44 y 45 dicen, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, vosotros os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo porque yo soy santo. Por lo tanto, podemos ver que Dios se dio a conocer en su santidad a través de las obras portentosas que Dios hizo para liberar a su pueblo. Por otro lado, Dios llegó a ser el objeto de alabanza del pueblo, cuando ellos entendieron la santidad de Dios y fueron liberados de esa esclavitud. En Éxodo 14 se encuentra la liberación definitiva en donde los israelitas cruzan el Mar Rojo liderados por Moisés. El capítulo finaliza diciendo que vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Y luego en el capítulo 15 se describe nuevamente esa liberación, pero en términos poéticos. E Israel irrumpe en un cántico de alabanza a Dios, diciendo allí, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Luego en el versículo 4 dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. María, la hermana de Aarón y Moisés, también se une a este cántico y dirige a las mujeres de Israel diciendo, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estos son principalmente los tiempos que rememora el salmista, cuando dice que Dios es santo y que habita entre las alabanzas de Israel. Porque Dios es glorificado tal como Él es. Y en la alabanza, el pueblo reconoce a Dios en su santidad por causa de lo que Dios hizo con ellos. Nuevamente la ley, esta vez en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, verso 20, el pueblo es llamado a temer y a servir a Jehová, alabándole por las cosas que Dios ha hecho en medio de ellos. Dice allí, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Ahora, frecuentemente en el desarrollo de la revelación divina, el clamor y el quebranto de la nación trajo consigo la salvación de Jehová.
la liberación de sus enemigos y el reposo o el descanso en medio de la tierra. Esto podemos verlo claramente a lo largo del libro de los Jueces, en donde el pueblo clama a Dios, Dios envía un libertador o un juez, y entonces el pueblo era liberado de sus enemigos y se les daba descanso en la tierra. Continuando con sus Biblias, si pueden acompañarme a Jueces capítulo 3, vamos a leer versos del 7 al 15. Y dice allí lo siguiente: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a Baales y las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel, a Rusam-Cusataim, 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenas. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, éste juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. El autor hace ese alcance respecto de Ahod, que él era zurdo, porque más adelante se nos dice que Ahod mataría personalmente a Eglón y enterraría un puñal con su mano izquierda allí en su vientre. Después de eso, los israelitas atacarían Moab y matarían a unos 10.000 hombres de guerra. La historia finaliza diciendo que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Recapitulando esto que hemos leído, y si siguiéramos leyendo el libro de los Jueces, nos daríamos cuenta que estos periodos de pecado, disciplina, clamor y liberación son repetitivos en el libro. Y esos periodos conforman un ciclo. Podemos encontrar varios ciclos en donde el pueblo clama a Dios, Dios levanta un juez y libera al pueblo de sus enemigos. Ahora, la manera en la que Dios obró para el bienestar de Israel, a pesar de su pecado, hizo que el pueblo recibiera misericordia y no fuese avergonzado por sus enemigos. Pero el Mesías recibió un trato diferente. Israel merecía una afrenta por su pecado y sin embargo fue escuchado por Dios en su clamor y no sufrió vergüenza. Pero el Mesías siendo justo y sin pecado, fue abandonado en la cruz y sufrió la vergüenza y el oprobio de los hombres. Ese es el punto aquí, hermanos. El Mesías dice: clamo a ti de día y de noche y no respondes. No hay para mí reposo. Y soy tratado como un gusano y como oprobio de los hombres. La alabanza generalmente venía en respuesta a la liberación que Dios traía a su pueblo. Pero aquí no hay liberación, y el Mesías se consuela con recordar los tiempos en que Dios salvó a la nación. Porque estos eran los testimonios que decían que Dios era un Dios santo. Pero aquí no hay liberación, al menos no hasta después de la muerte del Mesías. Y aún así el Mesías reconoce a Dios como un Dios santo. Porque dice: no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Ahora, podríamos pensar, o alguien podría pensar, que al parecer aquí hay un trato arbitrario. El Mesías no merece esto, y supongo que todos estamos de acuerdo, pero esta es la manera en la que Dios establece su justicia para los pecadores aquí, enviando a Cristo a la cruz. Y fíjense que Dios no es injusto al hacer esto. Dios no es injusto al enviar a su Hijo a la cruz,
porque fue un plan preconcebido por Él, en donde el Padre entrega voluntariamente al Hijo y el Hijo se somete voluntariamente al Padre. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 18, dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También en la carta a los Hebreos leemos que, aunque Cristo era el Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció, para probar que Él era el sacrificio perfecto y que en Él se cumplía toda la justicia. Dice allí que por eso, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Dios perfeccionó por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Y también que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa es la razón por la que Dios abandona a su Hijo. El Salmo quizá no lo dice explícitamente, pero esa es la razón por la que Dios abandona a su Hijo Jesús y lo cuelga o lo deja colgado allí en el madero. Sin embargo, no debemos pensar por eso que Dios sea responsable de la muerte de Jesús. Porque Pedro también dice allí en su sermón, en el libro de los Hechos, que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y vosotros le prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, hablándole allí a los israelitas. Fueron los hombres quienes crucificaron a Jesús. Y lo golpearon y lo mataron hasta dejarlo bañado y teñido en sangre. Es en este sentido, hermanos, es que Jesús llegó a ser considerado un gusano y no un hombre, porque fue tratado como menos que un hombre, como el oprobio de los hombres. Eso quiere decir que fue tratado como todo aquello que deshonra la naturaleza del hombre, como lo más vil y lo más digno de repudio por parte de los hombres. E Isaías también nos dice esto, que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Samuel Pérez Millos, en su comentario al Evangelio de Mateo, sintetiza esa idea diciendo lo siguiente. El desprecio dirigido a Jesús le haría sentir en el plano de su humanidad la pregunta que los justos en sufrimiento se han hecho a lo largo de la historia humana. ¿Por qué sufre el justo y prospera el impío? Allí sobre la cruz, en tremendo sufrimiento, el justo es mofado por el impío. El justo, aparentemente desamparado del Padre, de quien es hijo y a quien había obedecido en todo, es crucificado, mientras que los impíos procuran hacerle sentir como un fracasado en esa relación. De alguna manera, se le estaba preguntando a Jesús, ¿dónde está tu Dios? Y se le estaba despreciando e injuriando con las palabras del Salmo 22. Realmente Jesús estaba, como también dice el Salmo, rodeado de enemigos. No hay respuesta humana a la pregunta del sufrimiento del justo, pero sí la hay desde la perspectiva divina. Aquellos sufrimientos del Redentor abrirían la puerta de esperanza para quienes serían redimidos en aquella obra. Necesariamente tenía que pasar por toda la angustia de ellos para ser su Salvador. Aquellos desprecios calaban profundamente en su alma, produciéndose un gran sufrimiento moral. De algún modo puede expresarse el sufrimiento moral de Jesús usando también las palabras del Salmo 42.
Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquello era el verdadero conflicto entre la angustia y la fe, dice Samuel Pérez Millos. Un conflicto entre la angustia y la fe. Dios en sus sufrimientos, la persona del Hijo, aún debía aferrarse y creer en que el Padre le resucitaría y le sacaría de aquella aflicción. Entonces podríamos decir que ante este conflicto, ¿qué es lo que hace Cristo allí? Él comienza a recordar y describir su caminar con Dios desde su infancia hasta la cruz, con el propósito de que incluso allí Él pueda esperar en Dios y depender de Él. Dice allí el verso 9, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Si pudiéramos revisar el Evangelio de Lucas, los primeros dos capítulos, cuando el ángel Gabriel anuncia a María sobre el niño que estaría por concebir en su vientre, le dijo que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Espíritu Santo vendría sobre María y el poder del Altísimo le cubriría con su sombra. Por lo cual, el santo que nacerá, dijo el ángel, será llamado Hijo de Dios. En aquellos días también María fue a visitar a Elizabeth, que también estaba embarazada. Y cuando Elizabeth se encuentra con María, la criatura que estaba en su vientre saltó. Y Elizabeth exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María luego, allí en el capítulo 1, verso 54, canta el Magnificat diciendo, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Más adelante, una vez que el niño ya nace, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores que presenciaron esa alabanza, se les dijo que el niño había nacido en Belén. Y cuando llegaron allí, ellos dieron a conocer todo lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los oyeron y se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Más tarde, una vez que Jesús es presentado en el templo, Simeón, un hombre justo y piadoso, vino a él y tomándolo de sus brazos bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando Jesús es presentado allí también había una profetisa que se llamaba Ana y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención de Jerusalén. Y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley, ellos volvieron a Galilea, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces, el Evangelio de Lucas testifica estas cosas, hermanos, de cómo el Padre guardó al Hijo encarnado desde su concepción, y la relación de amor eterno que ellos tenían solo pudo tener un quebranto cuando el Hijo fue puesto en la cruz. Ese fue el tiempo de lloro entre la relación del Padre y del Hijo. Y que cuando sus enemigos le tentaban a Jesús y cuestionaban la fidelidad del Padre burlándose de él, a quien Dios había encomendado su vida, porque Dios no le había librado de aquella hora, él entrega su vida a Dios. Y desde el vientre de su madre reconoce que Dios le había sostenido. Y entonces, allí en la cruz, encomienda su espíritu a él, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, hasta aquí, todo lo que he podido decir
tiene relación con el desamparo del Mesías y la aflicción espiritual del Mesías, su abandono y su aflicción espiritual. El Salmo también narra, hermanos, aflicciones físicas del Mesías, aflicciones en su cuerpo. Él padeció físicamente como hombre. Dice allí el Salmo a partir del verso 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como la cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos del búfalo. Entonces quiero mencionar varias cosas acerca de lo que el Mesías padeció en cuanto a sus aflicciones físicas. Lo primero que tenemos que mencionar es los enemigos que tuvo el Mesías. Fíjense que Basán era una región al este del río Jordán famosa por su fertilidad. Y algunos textos de la Escritura atestiguan eso, algo atípico en el medio árido del clima como el de Palestina. El ganado que pase en los prados de Basán es un ganado gordo, es un ganado robusto. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, se nos dice que Jehová hizo comer a Israel mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán. Entonces, los carneros de Basán pueden ser caracterizados por su fuerza, por su tenacidad. Y por otro lado también el león, que es mencionado allí en el Salmo, cuando está hambriento, es un animal feroz e indómito que despedaza a su presa con facilidad. Estas son las bestias con las que se comparan los enemigos del Señor, como toros fuertes y furiosos que le cercaron para embestirlo, ansiosos, abrían su boca para blasfemar contra el Cristo, y como leones devorarlo y despedazarlo. Otros también son comparados, dice allí en el Salmo, como perros. Los perros eran animales despreciables, eran animales repugnantes. Algunas jaurías de perros eran carroñeras. Por ejemplo, Lucas nos dice que habían perros que lamían las llagas de Lázaro mientras permanecía tirado en el suelo a la puerta del rico. También en el segundo libro de Samuel, Abner, airado contra Isboset por una acusación de deslealtad, le preguntó, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezco a Judá? Y también Goliat, cuando pelea contra David, le dice, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Entonces, esas preguntas dejan entrever que Abner y Goliat se sintieron menospreciados y se sintieron tratados como lo peor que pudieron describir, y eso era un perro. Y en ese sentido, los enemigos perros de Jesús eran sucios, eran voraces, como una jauría de perros que ladra, que muerde y que ataca a su presa hasta derribarla. Esos fueron los enemigos que causaron aflicciones espirituales, le dieron agresiones verbales y también físicas a Jesús. En segundo lugar, otra cosa que se dice allí es que Jesús fue derramado como agua. En el segundo libro de Samuel, nuevamente, la vida es ilustrada mediante el agua derramada. Dice el texto que porque de cierto moriremos y somos como agua derramada por tierra que no puede volver a recogerse. En este sentido, la vida sabemos que se discurre rápidamente hasta alcanzar
la inevitable muerte. Y nosotros podríamos pensar en la pérdida de algo cuando nos decimos que suele escapársenos de las manos como el agua. Y de una forma similar es descrito aquí Jesús cuando se dice de él que fue derramado como el agua, refiriéndose a que estaba físicamente destruido y falto de vigor. Eran las últimas horas de su vida y ya se desvanecía y pronto moriría. En tercer lugar, otra cosa que se menciona allí es que sus huesos fueron descoyuntados, en el verso 14. Todos mis huesos están descoyuntados, es decir, estaban desencajados, fuera de su lugar sin poder articularlos. En la poesía hebrea, los huesos eran considerados como el armazón del cuerpo y el asiento del dolor. Y la crucifixión llegó a ser eso, una muerte dolorosa, una muerte de las más tortuosas que pudo haber existido antiguamente. Jesús se mantuvo por varias horas con sus manos extendidas en la cruz, colgando del madero y sintiendo ese dolor. Sin embargo, el verso 17 nos dice que Él podía contar todos sus huesos, a pesar de los flagelos que Él sufrió. El Evangelio de Juan también nos dice que fueron los soldados y quebraron las piernas de los que estaban allí con Jesús y también las del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y de esta manera fue como se cumplió aquella profecía del Salmo 22 que decía que el Mesías podía contar todos sus huesos. En cuarto lugar, hermanos, otra cosa que se menciona allí es que el corazón de Jesús era como la cera, en el verso 14 también. Se derrite por medio de mis entrañas, dice. Ahora, desde un punto de vista médico, algunas personas han concluido que es probable que Jesús haya muerto por una rotura miocárdica, que es una secuela de un ataque al corazón. Eso quiere decir que es posible que se haya roto una cavidad en su corazón. A menudo, después de una hemorragia interna, la sangre que llena la cavidad torácica se separa dejando una porción claramente transparente que parece agua, pero que en realidad es suero. Y eso, hermanos, es consistente con lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan cuando dice que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. En quinto lugar, el Mesías dice que como un tiesto se ha secado mi vigor y mi lengua se pega al paladar. Eso nos habla de su apariencia. Ya no había en él vitalidad. Y Matthew Henry, comentando esta porción del texto, dice que de esa manera Cristo cumplía su sentencia dictada contra Adán, porque le dijeron, pues del polvo eres y al polvo volverás. Matthew Henry dice, cuán diferente es la descripción que el Salmo 22 hace del Cristo moribundo, de la que se suele representar en los crucifijos, una imagen plácida, pacífica, casi sin dolor. Y de esta forma sabemos que, como dice el texto, Jesús fue puesto en el polvo de la muerte. Jesús padeció en la cruz. En sexto lugar, se nos dice que fueron perforados sus manos y sus pies, en el verso 16. El texto en hebreo dice que sus manos fueron despedazadas por leones. De hecho, el texto literalmente dice como leones mis manos y mis pies, en alusión a sus mismos enemigos que lo habían despedazado, de una forma rapaz y de una forma salvaje. Eso tiene su cumplimiento cuando a Jesús traspasaron sus extremidades, sus manos y sus pies con clavos y lo clavaron en la cruz. Y luego Jesús, una vez resucitado, enseña esas marcas a sus discípulos. Quiero avanzar un poco más rápido. También allí se nos dice que
se repartieron entre sí sus vestidos, y eso también fue una profecía cumplida en el Evangelio de Mateo. Pero todas estas cosas, hermanos, que se pueden mencionar acerca de lo que Jesús padeció en términos físicos y también espirituales, fueron lo que David escribió hace unos 1000 años antes de que se cumpliera. Y es necesario entender que todo lo que dijo David se cumplió perfectamente en Jesús. Así que hasta aquí el Salmo nos puede sumergir en sus aflicciones, en las aflicciones del Mesías. Pero ahora, a partir del verso 21, el Salmo nos invita a contemplar las glorias del Mesías. Hasta aquí hemos visto su humillación, pero ahora el salmista comienza a narrar su exaltación. De hecho, en la parte final del verso 21 es algo que en la Reina Valera nosotros no podemos percibir porque no se tradujo, pero en el texto hebreo se escribe: me has respondido. Me has respondido, en alusión a la oración que el Mesías hizo a su Padre, y entonces el Padre le respondió mediante la resurrección. Pero nosotros lo que podemos leer a partir del verso 22 es a Jesús diciendo que anunciaría el nombre de Dios a sus hermanos. Dice allí que anunciaré de tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Una vez que Jesús resucita, se aparece primero a María Magdalena, luego a sus discípulos y finalmente a Tomás. Y cuando se aparece a María para consolarla, ella intenta aferrarse a Jesús por temor a perderle nuevamente, pero él le dice que no debía temer, porque aún no había subido a su Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a Dios y vuestro Dios. Al atardecer de aquel día también Jesús vino y se puso en medio de los discípulos y les testificó acerca de su resurrección, y sus discípulos le adoraron. Si ustedes se fijan en el Salmo, se darán cuenta que la canción que comienza en el verso 22 empieza en solitario. Pero luego se llama a otros israelitas a que se unan a ese cántico alabando a Dios, cuando dice que los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. En ese sentido podemos ver un progreso en la adoración. El verso 22 dice: te alabaré en medio de la congregación, y en el verso 25 dice que de ti viene mi alabanza en la congregación. Esto sabemos porque la liberación de la aflicción condujo al salmista hasta el templo, que era la casa de Dios, y allí él fue a adorarle y a entregarle su ofrenda de acción de gracias. Fíjense que la ley levítica prescribía una ofrenda de paz en acción de gracias para alabar al Señor, y podía ser una comida comunitaria para todos los presentes que escuchaban el testimonio de acción de gracias. El Salmo 50, por ejemplo, dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. El Salmo 61 también dice: cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día a día. Y el Salmo 66 dice: entraré en tu casa con holocausto y a ti cumpliré mis votos. Entonces, la acción de gracias debía ofrecerse en medio de la congregación para instar al pueblo a alabar a Dios. Eso era una responsabilidad de todos los que habían sido rescatados por Jehová.
para que la comunidad pudiera regocijarse de los actos de liberación de Dios. En el servicio de alabanza en el templo, los votos se hacían durante el tiempo de oración y el sacrificio tenía lugar en medio de la congregación como un testimonio de bondad de Dios. Y todas las personas que eran ceremonialmente limpias podían participar y alabar a Dios y comer del sacrificio. Los pobres podían comer mientras alguien alababa, y en el texto se dice de ellos que comerán y se saciarán, y los que buscan a Jehová le alabarán. Y es aquí, hermanos, en donde comienza a tornarse esta alabanza de forma universal. Y a la nación de Israel se unen los pueblos de toda la tierra. Por un lado, nosotros podemos ver la vindicación del Mesías en su resurrección, pero ahora, a partir del verso 27, vemos su vindicación en cuanto a su gloria. Es claro que la salvación o la liberación de Jehová en su Hijo alcanzaría a todos los perdidos. Cualquiera que venía al Señor o que venga al Señor, ya sea judío o sea gentil, sabemos que necesita perdón, justificación y redención. Entonces, continuando con esa idea, la acción de gracias era una ofrenda que debía ofrecerse la congregación para instar al pueblo a que pudiera alabar a Dios. Y eso era la responsabilidad de todos quienes habían sido liberados por Jehová. Pero en cierto sentido también se dice que los gentiles participarían de esa adoración cuando, como a los judíos, se les limpiará de pecado en el sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces podemos ver que esta adoración tiene alcances todavía más amplios, no solamente en términos universales, sino también en términos generacionales, porque se dice allí en el texto que la posteridad le servirá y también a un pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo esto. Se comienza a Dios adorando en el templo, luego se llama a la nación para que participe de esa adoración, luego vienen las naciones de la tierra, todos los gentiles y alaban a Jehová. Pero también se dice que esa adoración y esa alabanza todavía es más amplia y alcanzará a otras generaciones. La adoración, como ustedes pueden ver, va en aumento hasta llenar todo el globo y perpetuarse en el tiempo. Porque Jehová regirá a las naciones y su Hijo establecerá y afirmará el reino, tal como se lo prometió a David. Jesús se sentará en el trono de David y todos los pueblos vendrán y rendirán adoración. Incluso aquellos que no pudieron conservar su alma, como dice allí el texto, se postrarán ante el Señor y le alabarán. Obviamente eso tiene una relación con la resurrección. Entonces, hermanos, para sintetizar lo que he podido decir acerca del desamparo y la vindicación del Mesías, primero se describen sus sufrimientos espirituales, sus sufrimientos físicos por los flagelos y las burlas de sus enemigos. También Dios responde a su oración y restituye su vida mediante la resurrección. Pero además, junto con esa resurrección, Jesús alcanza un estado de gloria, en donde los confines de la tierra vienen hacia Él y le rinden adoración a Jesús. Ya no me queda mucho tiempo, pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿dónde está nuestro lugar en todo esto? ¿Dónde está nuestro lugar en todo esto? Yo quisiera citar el libro de Job, allí en el capítulo 25, a partir del verso 4, que dice lo siguiente: ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Para finalizar, yo escogí este texto, hermanos, porque en la parte final se dice del Hijo del Hombre que es un gusano.
Y es la misma palabra hebrea que el Salmo usa para decir que Jesús es un gusano y no un hombre. Lo que hace Bildad en el libro de Job es mostrar al hombre como un ser repugnante que no tiene justificación delante de Dios. Pero el Salmo nos enseña que sí podemos tenerla, aunque no por nosotros mismos. El Hijo de Dios fue tratado como el hombre debía ser tratado. Y de esa manera es que Dios establece la justificación del hombre. Todo el maltrato que recibió el Hijo de Dios es el maltrato que debíamos recibir nosotros. Principalmente lo relacionado en cuanto al abandono total de Dios. Si pensamos en sus heridas, en sus flagelos, siquiera aún padeciendo con esas cosas, nosotros podríamos saldar la deuda que tenemos con Dios, porque Dios es santo y nuestra ofensa es tan grande como su dignidad, de forma tal que alguien tan digno como Él solamente es quien puede saldar esa deuda, una deuda tan grande como la nuestra, y esa persona sabemos que es Jesús. El incrédulo debe considerar hoy esto, porque esto es lo que determina su final en el cielo o el infierno. Y es así de simple, porque la diferencia solamente la hace Jesús. Jesús se presenta aquí como el Salvador de nuestra vida, aquel que pagó por nuestros pecados, mientras que para nosotros, los creyentes, esto es algo que debiera movernos a la humildad, porque nos hace ver la condición en la que Dios nos trajo a Él y los motivos que le hicieron a Él llevarnos a la congregación para que podamos participar de la adoración. Entonces, de esta manera, hermanos, he podido sintetizar lo que el Salmo nos dice acerca de el desamparo y la vindicación del Mesías. Como dije al principio, ya empezando el sermón, el desamparo es algo que nosotros jamás vamos a experimentar. Todos aquellos quienes hemos creído en Cristo Jesús podemos, aún en nuestros sufrimientos, tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por la predicación. Señor, en nuestra debilidad, tú puedes mostrar fortaleza. Tú puedes hacer, Señor, que a pesar del predicador, tú puedes hacer algo, Señor, con poco o con mucho. Tú puedes hacer lo que tú quieres, Señor. Y en esta hora, mi deseo, Señor, pero por sobre todo, tu deseo, Señor, es que se puedan llevar a cabo tus propósitos a través de la predicación. Que los hombres puedan creer en ti y que creyendo, Señor, puedan alcanzar la vida eterna. Y que todos aquellos que habiendo ya alcanzado la vida eterna puedan entender, Señor, lo que significa que tú hayas dado tu vida por nosotros. Para que podamos rendirte adoración y alabanza por lo que tú has hecho y que podamos ser movidos a la humildad sabiendo que es Cristo, Señor, quien tomó nuestro lugar y que nosotros no había ni un ápice de justicia que pudiera restituir nuestra condición. Si hoy tenemos vida, es por la vida que tú nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Y es Él a quien debemos adorar, a Él queremos exaltar y a Él queremos reconocer como el único Salvador de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.